Nosotros somos un grupo integrado por Bellorín Claudia, Hernández Yolimar, Velázquez Jade y Samu Walí y mi persona, Andrea Martínez. Le vamos a hablar de la unidad curricular, específicamente en el tema de arquitectura del computador. Les voy a hablar sobre la memoria, dispositivo de entrada y salida y el procesador. La memoria es una secuencia de celdas de almacenamiento numeradas donde cada uno es un bit o unidad de información. La instrucción es la información necesaria para realizar lo que se desea con el computador. Las celdas contienen datos que se necesitan para llevar a cabo las instrucciones con el computador. Y el número de celdas varía mucho de computador a computador y las tecnologías empleadas para la memoria han cambiado bastante. Van desde las redes electromecánicos, tubos llenos de mercurio en los que se formaban los pulsos acústicos, matrices de imanes permanentes, transistores individuales a circuitos integrados con millones de celdas en un solo chip. En general, la memoria puede ser reescrita varios millones de veces. Memoria RAM se parece más a una pizarra que es una lápida que memoria ROM, que solo puede ser escrita una vez. El procesador, también llamado unidad central de procesamiento o CPU. Este es el cerebro del computador. Dependiendo del tipo de procesador y su velocidad, se obtendrá un mejor o peor rendimiento. Hoy en día existen varias marcas y tipos, de los cuales existen 3 marcas de procesadores: AMD, Series o Intel. Dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida sirven a la computadora para obtener información del mundo exterior o comunicar los resultados generados por el computador al exterior. Hay una gama muy extensa de dispositivos de entrada y salida como teclados, monitores, unidades de disco flexibles o cámaras web, o etc. Buenas tardes, mi nombre es Yolimar Hernández y le voy a hablar sobre la historia de la computadora. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage. La idea que tuvo sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y pretendoso a error. Mientras tanto, Charles Chauffer, francés, fabricante de tejidos, había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejido, leyendo la información codificada en patrones de arquero, perforados en la tarjeta rígidos. Al enterarse de este método, Babbage abandonó la máquina de diferencia y se dedicó al proyecto de la máquina analítica, que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de 20 dígitos. La tecnología de la época no bastaba para hacer realidad sus ideas. A continuación, le voy a hablar qué es la computadora. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Viene siendo una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que pueden ejecutarse con exactitud. Tipos de computadora: computadora analógica, computadora híbrido, supercomputadora, computadora central, minicomputadora, microcomputadora, computadora de escritorio, computadora personal, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Bellorín Claudia. El monitor es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados o los gráficos del procesamiento de una computadora. Existen varios tipos de monitores: los de tubo de rayos catódicos o CRT, los de pantalla de plasma, los de pantalla de cristal de líquido o LCD, de paneles de diodos orgánicos de emisión de luz o láser, entre otros. El teclado es un periférico físico o virtual utilizado para la introducción de órdenes y datos en una computadora. Tiene su origen en los teletipos y las máquinas de escribir eléctricas, que se utilizaron como los teclados de los primeros ordenadores y dispositivos de almacenamiento, grabadoras de cinta de papel y tarjetas perforadas. Aunque físicamente hay una miriada de formas que suelen clasificar principalmente por la distribución de teclados, de su zona alfanumérica, aportando casos muy especiales es común a todos los dispositivos y fabricantes, incluso para teclados árabes y japoneses. El ratón es un periférico de computadora de uso manual, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las dos manos del usuario y detecta su movimiento
dispositivo en 2 dimensiones por la superficie horizontal, en la que se apoya reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Anteriormente, la información del desplazamiento era transmitida gracias al movimiento de una bola debajo del ratón, la cual accionaba 2 rodillos que correspondían a los ejes X e Y. Hoy, el puntero reacciona a los movimientos debido a un rayo de luz que se refleja entre el ratón y la superficie de la que se encuentra. Cabe aclarar que un ratón óptimo apoyado es un... Buenas tardes, mi nombre es Boris Chajo y yo le voy a hablar de software. Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital. Presenta un conjunto de tareas a realizar y especificaciones en contraposiciones a los componentes físicos del sistema, llamados hardware. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como el procesador de texto, el procesador de usuario. Los componentes también traen una tarjeta de interfaz del usuario. Sistema operativo. Es un software que actúa en interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas del usuario del mismo, utilizados en una computadora. Es responsable del vector de coordinación de las actividades que lleva a cabo, el intercambio de recursos y que actúa en intercambio para las aplicaciones que se ejecutan. Nótese que es un error común muy usado, que dominan un conjunto de complementos de herramientas sistemas operativos. Pues este solo es un núcleo y no necesita el entorno para ejecutar, por ejemplo, las herramientas Linux y otra forma de llamar distribución Linux. El mantenimiento preventivo permite detectar fallos efectivos, disminuir los puntos de muertos por parada, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de reparaciones, destacar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas. Relativo a la informática, el mantenimiento preventivo consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de hardware como de software, en una PC. Esto influye en el desempeño fiable del sistema, en la integridad de los datos almacenados y en un intercambio de información correcto a la máxima velocidad posible dentro de la configuración óptima del sistema. Soporte técnico. Se refiere a la capacitación que un usuario requiere para determinar procedimientos. Esta solicitud será atendida conforme el recibo de solicitudes por orden cronológico. En casos especiales del área, el servicio tecnológico elabora planes contingenciales de capacitaciones de manera que éste se brinde a grupos de usuarios. Instalaciones de dispositivos. Se refiere a la instalación de impresora o cualquier otro dispositivo que se requiera. Esta solicitud será atendida conforme al recibo de solicitudes por orden cronológico. Ahora. Calidad en el servicio. El cliente recibirá el correo del técnico a cargo de la reparación de detalle de reparación y el cliente a su vez deberá enviar un correo al administrador de la red con su orientador sobre el servicio recibido.